La escena es familiar, casi dolorosamente recurrente, en cualquier hogar donde la vida humana se está desarrollando a un ritmo acelerado y caótico, como lo es siempre durante la infancia temprana. Se trata de ese momento de inflexión, esa pequeña y aguda explosión que transforma la calma doméstica en un campo de batalla emocional. El niño, incapaz de abrocharse el cinturón de seguridad, de encajar la pieza de un puzzle o de obtener la galleta deseada, pasa en un instante de la concentración tranquila a la furia inconsolable. El grito es visceral, la rigidez del cuerpo palpable. La frustración ha tomado el control, y como adulto observador, la sensación inmediata es de impotencia y a menudo de irritación. Es fundamental trascender la etiqueta superficial de berrinche o mal comportamiento y descender a la verdadera arena donde se libra esta lucha, el cerebro en desarrollo. La verdadera batalla que presenciamos no está sucediendo entre usted y su hijo. Es una guerra interna que se desata en las estructuras cerebrales más profundas, una contienda desigual entre la emoción pura y la regulación racional. La frustración, en su esencia más íntima y biológica, es el cortocircuito que ocurre cuando el deseo o la expectativa se encuentran con una realidad intransigente o una limitación de habilidad. Es la brecha entre el quiero esto ahora y el no puedo tenerlo o no sé cómo conseguirlo. Esta brecha, para un cerebro adulto, representa un inconveniente manejable. Para un cerebro infantil, representa una crisis existencial momentánea que activa los sistemas de alarma más primitivos. Para comprender cómo el cerebro del niño maneja, o más precisamente no maneja, la frustración, debemos mirar su arquitectura inacabada. El problema no es de carácter, sino de cableado. El cerebro humano se desarrolla de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Las áreas de supervivencia y emoción, el sistema límbico, situado en las profundidades y en la parte inferior, maduran mucho antes que las áreas de pensamiento complejo, planificación y control de impulsos, el neocórtex, o específicamente, la corteza prefrontal, o CPF. La estrella de este drama de frustración es la amígdala. Esta estructura, del tamaño de una almendra, actúa como el centro de monitoreo de amenazas del cerebro, el detector de humo personal que se activa ante el miedo, el peligro o, en el caso de un niño pequeño, la pérdida de control o la incapacidad percibida. La amígdala está completamente operativa, de hecho, hiperactiva, desde el nacimiento. Se comunica a través de lo que se conoce como la carretera baja neuronal, una vía increíblemente rápida que permite la reacción inmediata antes de que la lógica tenga tiempo de intervenir. Cuando la frustración golpea, es la amígdala la que grita, peligro, actuar ahora. E inunda el sistema con hormonas del estrés, principalmente cortisol y adrenalina. Ahora, consideremos al héroe ausente, el bombero que está todavía en el proceso de ser contratado y entrenado, la corteza prefrontal, CPF. La CPF es la sede de las funciones ejecutivas, el pensamiento crítico, la planificación a largo plazo, la inhibición de respuestas inapropiadas, la empatía y, crucialmente, la regulación emocional. La CPF es lo que permite a un adulto sentir frustración por un atasco de tráfico y, aún así, elegir no gritar o golpear el volante. Es la que introduce el factor tiempo y la perspectiva en la ecuación emocional. En la infancia y la adolescencia temprana, la CPF está lejos de estar terminada. Sus conexiones, axones, están escasamente mielinizadas, lo que significa que las señales viajan lentamente, como datos que intentan cargarse a través de una conexión de dial-up. Además, la CPF todavía está formando sus complejas redes dendríticas a través de la experiencia y la práctica. Por lo tanto, cuando la amígdala dispara la alarma de frustración a la velocidad del rayo, la carretera baja, la CPF no solo recibe la señal tarde, sino que carece de la infraestructura robusta para enviar una señal de calma de regreso con la suficiente autoridad.
Este desequilibrio es la razón biológica fundamental de por qué los niños se desregulan tan fácil y rápidamente. No se trata de una elección consciente de ser difícil, se trata de una limitación neurológica. Están biológicamente predispuestos a la reactividad, amígdala, y carecen de la capacidad innata para la respuesta reflexiva, CPF. Cada episodio de frustración es, por lo tanto, una abrumadora experiencia interna donde el caos químico del estrés domina la incipiente estructura de la lógica. En este punto, es vital entender el concepto de secuestro amigdalino o amígdala hijack. Cuando el cortisol y la adrenalina inundan el sistema, el cerebro realiza un movimiento de emergencia conocido como downshifting. Esencialmente, desvía recursos y energía de las áreas cerebrales de orden superior, pensamiento lógico, lenguaje, memoria de trabajo, y los redirige hacia el tronco encefálico y los sistemas motores, preparándose para la supervivencia, huida, lucha o congelación. Cuando un niño entra en un colapso total de frustración, ha ocurrido el downshifting. No puede acceder a su lenguaje complejo ni a su capacidad de razonamiento. Preguntarle ¿por qué estás enojado? O intentar razonar con él, mira, si lo haces de esta manera funcionará, no solo es inútil, sino que puede ser contraproducente. Es como pedirle a alguien que lea un libro complejo en medio de un incendio. Las partes del cerebro necesarias para procesar la lógica y el lenguaje están temporalmente fuera de línea. La frustración profunda anula la capacidad de la corteza prefrontal para inhibir la respuesta impulsiva, dejando al niño en un estado de pura reacción emocional. La incapacidad de manejar la frustración de manera efectiva en la infancia no es una señal de fracaso parental, sino una oportunidad crucial para la formación de resiliencia. El cerebro de un niño es un órgano altamente maleable, es decir, es neuroplástico. Las vías neuronales no están fijadas de manera permanente. La forma en que el adulto responde a la frustración del niño tiene un impacto directo y físico en la formación de esas vías de regulación en la CPF. Cada vez que un adulto interviene con calma, validación y guía, está actuando como la CPF externa del niño. Al modelar la calma, al nombrar la emoción, veo que estás muy frustrado porque la torre se cayó. Estamos ayudando a construir una especie de andamio emocional. El cerebro del niño, a través de la corregulación, aprende a etiquetar, procesar y finalmente archivar esa experiencia emocional sin que se convierta en una catástrofe total. Este proceso de repetición y corregulación facilita la mielinización de los axones de la CPF y fortalece las sinapsis responsables de la autorregulación. La clave de la progresión no es eliminar la frustración, lo cual es imposible y perjudicial para el desarrollo, sino transformar la respuesta a ella. Los niños necesitan frustrarse para aprender dos lecciones vitales: la persistencia, que las cosas difíciles requieren esfuerzo continuo, y la tolerancia emocional, que las emociones incómodas, como la rabia o la tristeza, son transitorias y manejables. Si constantemente rescatamos al niño de cualquier desafío, negamos a su CPF la práctica necesaria para construir la habilidad de regulación. Pero si los dejamos solos en medio de la tormenta, la experiencia es demasiado abrumadora y solo refuerza la vía de la amígdala. Cuando estoy estresado, pierdo el control. El dilema de la crianza, por lo tanto, se centra en encontrar ese delicado equilibrio, proporcionar suficiente apoyo empático para que el niño se sienta seguro mientras experimenta la dificultad, sin solucionar el problema por él. Es en esta mediación empática donde se forman las dendritas de la resiliencia. Cuando el niño está sumergido en la frustración, el cerebro consume una enorme cantidad de glucosa para mantener ese estado de alta alerta y lucha interna. El esfuerzo que realiza el cuerpo para mantener un berrinche es físicamente agotador. Por ello, la recuperación, el regreso al estado de calma de la CPF, requiere un entorno tranquilo y libre de juicios.
Si el adulto reacciona con castigo o con su propia frustración descontrolada, simplemente está añadiendo combustible al fuego amigdalino del niño, reforzando la idea de que el mundo es un lugar inseguro e impredecible, donde las emociones fuertes no pueden ser contenidas. Lo que estamos buscando es migrar el control emocional desde el sistema límbico reactivo hacia la corteza prefrontal reflexiva. Esto no es un proceso de una noche, es un esfuerzo que dura años y que se consolida alrededor de los 20 a 25 años, cuando el cerebro finalmente se considera maduro. En la niñez, sin embargo, cada intervención reguladora por parte del cuidador es una lección de vida que graba la plantilla de la calma. La revelación central aquí es que el porqué de la desregulación infantil es puramente fisiológico. La amígdala domina a la corteza prefrontal. La implicación de este entendimiento es profunda. Nos obliga a cambiar nuestra perspectiva del niño malcriado al niño abrumado. Nos exige que, antes de intentar enseñar una lección, primero restablezcamos la seguridad neuronal. Es imposible aprender cuando se está en modo de supervivencia. La calma del adulto es el requisito previo para la calma del niño. En resumen, cuando observamos un colapso de frustración, estamos presenciando un cerebro inmaduro que ha sido temporalmente secuestrado por su sistema de alarma interno. El niño ha perdido el acceso a su yo pensante y solo puede operar desde su yo sintiente, o peor aún, su yo reactivo. Hemos explorado la compleja danza neurobiológica de la frustración infantil, entendiendo las limitaciones de su cableado y el desequilibrio entre el centro de alarma y el centro de control. Pero conocer la causa es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más práctica y transformadora, reside en saber exactamente qué hacer y qué decir en el ojo de la tormenta. En la parte 2, nos centraremos en el cómo. Exploraremos las estrategias específicas, basadas en la neurociencia, para ayudar al niño a recuperar el control, recablear su corteza prefrontal y transformar estos momentos explosivos de frustración en bloques de construcción para una resiliencia emocional duradera. Prepárese para descubrir las técnicas de sintonía cerebral y las frases clave que desactivan la amígdala y encienden el pensamiento reflexivo. El camino que se ha trazado a través de la comprensión de la neurociencia infantil no es un mero ejercicio teórico, sino un mapa de ruta práctico que culmina en la acción deliberada y consciente del cuidador. Si en la fase previa se diagnosticó el colapso, identificando la amígdala como el centro de mando secuestrado y la inmadurez de la corteza prefrontal como la raíz del problema, ahora se impone la necesidad imperiosa de construir ese puente cognitivo, ladrillo a ladrillo, para que el niño pueda cruzar del caos emocional a la regulación efectiva. La tentación inmediata, ante un torrente de lágrimas o un puñetazo de rabia contra el suelo, es buscar la solución rápida, castigar el síntoma, minimizar la emoción o, peor aún, resolver el problema por el niño. Pero esta aproximación, aunque reconfortante a corto plazo para el adulto que busca silenciar el ruido, es en realidad un sabotaje al desarrollo de la resiliencia. El verdadero gancho para la acción radica en aceptar una verdad fundamental. La frustración es la sala de pesas del cerebro. No podemos evitar el ejercicio, solo podemos asegurar que se haga con la técnica correcta. El conflicto se intensifica porque el adulto, al presenciar la frustración, activa a menudo sus propias alarmas de estrés, reminiscencias de sus propias experiencias no reguladas de la infancia. Esta respuesta espejo, el contagio emocional, es el principal obstáculo. Cuando el niño está en el pico del secuestro amigdalino, inundado por cortisol y adrenalina, el diálogo lógico es completamente inútil. Es como intentar debatir la física cuántica con alguien que está experimentando un ataque de pánico. El circuito auditivo superior está desconectado. El objetivo, por lo tanto, no es hablar en ese momento, sino primero bajar la temperatura del sistema nervioso. Esta contextualización rápida nos lleva al problema central.
La corregulación no puede comenzar sin la autorregulación adulta. Antes de intentar cualquier intervención, el cuidador debe preguntarse, ¿estoy en mi alto camino, corteza prefrontal, o me he unido al bajo camino de mi hijo, amígdala? Si el adulto está gritando o sintiendo que su pulso se acelera peligrosamente, ha fallado la primera prueba. La ciencia de la resiliencia infantil depende inexorablemente de la estabilidad emocional del adulto. Aquí se abren varios bucles cruciales. ¿Cómo se materializa esta estabilidad? ¿Cuál es el proceso exacto de corregulación que fomenta la mielinización de las vías neuronales de la frustración? Y finalmente, ¿cuál es el lenguaje preciso que transforma el fracaso en aprendizaje? El desarrollo de la maestría comienza con la implementación de lo que se conoce como el andamiaje emocional, emotional scaffolding. Este proceso requiere una progresión escalada. El primer pilar ineludible es la autorregulación del cuidador. Esto es la base no negociable. Técnicas como la respiración consciente, la conocida técnica 4-7-8, ralentizando la exhalación para activar el nervio vago ventral, el interruptor de calma del cuerpo, la pausa física, alejarse 3 pasos, lo suficiente para romper el contacto visual y respirar, y la autoevaluación interna. Esto no es una emergencia, es una emoción. Deben ser automáticas. Si el adulto no puede modelar la calma, el niño jamás podrá aprenderla. El adulto debe convertirse en el ancla, el puerto seguro al que el sistema nervioso infantil puede aferrarse. Este acto de calma consciente es un potente patrón interruptor. Desarma la escalada de la frustración porque elimina la retroalimentación negativa que el niño busca instintivamente en la reacción de los padres. Profundizando, el segundo pilar es la corregulación activa, que se aplica durante el episodio de frustración. El proceso debe ser físico y no verbal al principio. Número 1. Validación sin juicio y conexión física. Acercarse al nivel del niño. Un toque suave, un abrazo, si es aceptado, o simplemente una presencia tranquila y firme. La frase clave no es solucionar, sino nombrar la emoción. Veo que estás muy molesto porque no pudiste poner el bloque. Sientes mucha rabia. Nombrar la emoción activa la corteza prefrontal, incluso mínimamente, comenzando a integrar la experiencia. Es el primer paso para mover la energía del cuerpo a la conciencia. 2. Espera paciente, ventana de tolerancia. Permitir que la energía del meltdown se disipe. Esto significa no bombardear con preguntas ni sermones. Es un momento de silencio asistido. El adulto está simplemente presente, demostrando con su estabilidad que la emoción es intensa, pero no peligrosa. Esta espera enseña al niño que las emociones son pasajeras y que el adulto no lo abandonará en el pico de su desesperación. 3. Transición a la solución, una vez calmo. Solo cuando el niño ha vuelto a su estado basal y la respiración es regular, se inicia el coaching. Aquí es donde se construye el nuevo camino neuronal. La clave es el reencuadre cognitivo. Este reencuadre es el motor del reenganche. Se debe sustituir la narrativa de «soy malo en esto» o «no puedo» por una mentalidad de crecimiento. El adulto guía al niño para ver la frustración como información. El bloque no encajó esta vez y eso te hizo sentir rabia. Esa rabia es la señal de que esto es importante para ti. ¿Qué aprendimos de este intento que nos servirá para la próxima vez? Este proceso evita el peligro de la positividad tóxica que minimiza la lucha. No se le dice al niño, no te frustres, es fácil. En su lugar, se valida la dificultad. Esto es difícil. La gente inteligente y capaz se frustra, pero siguen intentándolo. Esta distinción es crítica. Se celebra el esfuerzo, el proceso, no solo el resultado, el logro. Si el niño está intentando atarse los cordones y falla 10 veces, el comentario debe ser, 10 veces lo has intentado. Eso es perseverancia increíble. Tu cerebro está creciendo más fuerte con cada nudo fallido. La culminación de este entrenamiento
El punto de inflexión que cierra todos los bucles abiertos sobre cómo construir resiliencia reside en la enseñanza de la función reflexiva. La función reflexiva es el gran revelador, el clímax de la intervención. Es la capacidad de ver la propia mente y la mente de los demás como la fuente de pensamientos, sentimientos, deseos e intenciones internas. En el contexto de la frustración, esto significa enseñar al niño a ser el narrador de su propia experiencia interna, permitiendo que la conciencia de su estado emocional cree una distancia entre el impulso, la amígdala, y la respuesta, la acción. Para el niño, esto se traduce en preguntas guiadas después de la calma. ¿Qué crees que hizo que te sintieras tan enojado en ese momento? ¿Qué pensó tu cabeza justo antes de que golpearas la mesa? Esta práctica constante estimula directamente las conexiones de la corteza prefrontal dorsolateral, encargada del pensamiento abstracto y la planificación. Estamos literalmente pidiendo al niño que analice un evento pasado y lo meta en una narrativa coherente. La meta no es simplemente que el niño se calme, sino que entienda el mecanismo de su propia calma. Por ejemplo, un niño que aprende a autorregularse con éxito podría verbalizar o pensarlo internamente, con la edad: estoy sintiendo que mi cuerpo se calienta porque el dibujo no me sale bien. Necesito tomar 5 respiraciones profundas antes de intentar de nuevo. Esta es la prueba definitiva de que la mielinización del circuito regulatorio está progresando. Es la internalización del andamiaje. La función reflexiva también permite al niño desarrollar la empatía y la perspectiva, entender que su frustración afecta a otros y que la frustración de otros tiene causas internas y comprensibles. Esta habilidad es la piedra angular no solo de la gestión emocional, sino de todas las relaciones sociales futuras. El adulto debe convertirse en un detective de la mente, ayudando al niño a etiquetar y trazar la trayectoria. El adulto debe convertirse en un detective de la mente, ayudando al niño a etiquetar y trazar la trayectoria emocional. Disparador, el juguete no encaja; sentimiento, rabia, tristeza; impulso, gritar; consecuencia, me siento peor, el adulto me ayuda a calmarme; estrategia futura, la próxima vez haré una pausa. En la adolescencia temprana, esta función reflexiva se convierte en metacognición, pensar sobre el propio pensamiento. Un adolescente que ha practicado esto desde la infancia no ve un mal examen como un reflejo de su valía, sino como un dato sobre su método de estudio, una frustración manejable que requiere una reevaluación estratégica. El legado de la corregulación temprana es la capacidad de navegación autónoma en la turbulenta adolescencia y la posterior vida adulta. La recompensa de este esfuerzo educativo es profunda. La frustración es inevitable. Es el precio de la complejidad y la ambición humana. El adulto que aborda la frustración con esta estructura educativa no está eliminando el dolor, sino dotando al niño de las herramientas internas para transformarlo. No estamos criando niños que nunca se caen, sino niños que saben cómo levantarse, examinar el terreno y seguir adelante. La conclusión es definitiva. La frustración es, en esencia, la chispa necesaria para el aprendizaje profundo. Al manejar la frustración de nuestros hijos no como un problema de comportamiento, sino como una oportunidad de desarrollo neurológico, estamos invirtiendo en su corteza prefrontal. Estamos construyendo la autopista de alta velocidad que conectará sus emociones primitivas con su capacidad de raciocinio y resolución de problemas. La paciencia no es pasividad, es la acción estratégica más importante que un cuidador puede realizar. El payoff final es la creación de individuos resilientes que abrazan el desafío en lugar de rehuirlo, que entienden que el no puedo debe ser siempre seguido por el no puedo todavía. La llamada a la acción es específica y comienza en este instante. Escuche su propia respiración. Antes de responder al próximo estallido de frustración, haga una pausa consciente de 3 segundos. Su compromiso con su propia calma es el primer y más poderoso mensaje que su hijo recibirá sobre la gestión de la frustración. El cambio empieza en el espejo, en su capacidad de ser el sistema nervioso que su hijo necesita para regularse. Hoy, comience a narrar la emoción, a validar la lucha
y a construir, juntos, ese camino hacia la resiliencia duradera.